Bienvenidos, Hare Krishna. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast en día jueves 4 de enero 2024. Leemos texto 16 en el capítulo 2, canto tercero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mam kedayatyetad ayasyayang mam vidam vanam yad vasudeva gehem braye chavasori vayad ivaswayam purad bhavatsid yadananta viryaham. Traducción del verso. Dijo Uddhava: cuando pienso en Sri Krishna, cómo nació en la cárcel de Vasudeva, si bien es innaciente, cómo fue a Braya alejándose de la protección de su padre y vivió allí de incógnito por miedo al enemigo, y cómo, a pesar de ser ilimitadamente poderoso, huyó de Mathura por temor. Todos esos desconcertantes incidentes me producen aflicción. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Como Sri Krishna es la personalidad o la persona original de quien todo y todos han emanado, Aham Sarvasya Prabhava, Bhagavad Gita 10.8, y Janmadyasya Yataha. Esta cita es del Vedanta Sutra. Ambas citas indican que Él es la persona suprema. Por lo tanto, nadie puede ser igual ni más grande que Él. El Señor es supremamente perfecto, y siempre que presenta sus pasatiempos o representa sus pasatiempos trascendentales como hijo, rival u objeto de enemistad, desempeña el papel de una manera tan perfecta que incluso devotos puros como Uddhava se desconciertan. Por ejemplo, Uddhava sabía perfectamente bien que Sri Krishna existe eternamente y que ni puede morir ni desaparecer para siempre. Y aún así se lamentó por Sri Krishna. Todos estos hechos constituyen ajustes perfectos para dar perfección a sus glorias supremas. Se hacen para el disfrute. Cuando el padre juega con su hijito y se tiende en el suelo como si éste lo hubiera derrotado, lo hace solo para darle placer al niño y nada más. Como el Señor es todopoderoso, a Él le es posible conciliar cosas opuestas, tales como nacimiento y no nacimiento, poder y derrota, miedo y ausencia de temor. El devoto puro sabe muy bien que al Señor le es posible conciliar cosas opuestas, pero se lamenta por los no devotos que al no conocer las glorias supremas del Señor, creen que es imaginario, simplemente porque en las Escrituras hay muchísimas declaraciones aparentemente contradictorias. De hecho, no hay nada contradictorio. Todo es posible cuando entendemos al Señor como Señor, y no como uno de nosotros, con toda nuestra imperfección. Fin del comentario. Muy bien. Notamos que, como indican también las Escrituras, que Krishna cuando aparece, digamos que tiene dos, podemos dividir en dos estas, o podemos observar que hay dos divisiones
aunque nosotros no hagamos esa división, pero ya están allí. En sus actividades, por un lado, son sobrehumanas y por otro lado son de lo más humanas posible. Como el hecho de, como leímos aquí, en palabras de Uddhava, el hecho de Krishna huir, huir por temor, como lo haría cualquier persona. Como el hecho de Krishna esconderse y vivir de incógnito debido al enemigo. Como el hecho de ir a otro lugar buscando protección, como si él no pudiera brindarse protección a sí mismo, por sí mismo. Y podemos ver de cerca todas las diferentes historias y incidentes, los lilas de Krishna, en los cuales él termina actuando como un niño, simplemente como un niñito más, como, sí. Y luego tenemos aquellos momentos en donde Krishna actúa de manera sobrehumana, en donde es evidente que nadie puede así por así actuar de la misma manera. Y también tenemos muchos incidentes, vemos estos momentos en los diferentes lilas, incluso de Krishna en su niñez y en todo momento. Entonces hay esta doble, que aparentemente también es contradictorio. Por un lado es que Krishna permite que nos podamos identificar con él. Y justamente viene para eso, para que observemos la sencillez y la simpleza de él como la suprema persona, pero al mismo tiempo para que veamos que a pesar de esa sencillez y simpleza, no es que estamos en el mismo nivel, sino que él sigue siendo la suprema persona todo el tiempo. Krishna, y eso también gracias a las escrituras y gracias al trabajo que hace todo el Guru Parampara, de no solamente enviarnos escrituras, sino el Guru Parampara se preocupa y se ocupa de educar al estudiante y de guiarlo en su comprensión correcta, como Prabhupada escribía aquí al final. Vamos a ver. Prabhupada hablaba de que, estoy subrayando, todo es posible cuando entendemos al Señor como Señor. Entonces no solamente consiste en creer en Dios, y que ya es una etapa necesaria y auspiciosa, pero entonces el Bhakti, a través del Guru Parampara, se encarga de educar al estudiante, educarlo bien, para que conozca bien al Señor como es, como Él es, tal como es. Un poco en el espíritu en el que escribe Srila Prabhupada o comenta esta Bhagavad Gita, tratando de educar al lector en qué es Krishna y quién es Krishna tal como es. El término en sánscrito para esta comprensión cabal de las cosas lo utiliza Krishna en la Gita y él dice tatvata, conocer de verdad, no solamente por encima, sino conocer de verdad. Porque en el conocer por encima se pierden algunas cosas que pueden ser relevantes y determinantes para la plenitud de la persona, la plenitud máxima. Krishna habla de esto en este famoso verso. Ayer creo que lo leíamos también. El famoso verso del maestro espiritual. No. Bueno, sí también allí, pero más bien esto lo vamos a encontrar en el capítulo 4 siempre. 4.9. Janma karma. Este sí lo leímos ayer. Janma karma chame divyam. Evan yuveti tatvata. Tatvata, aquí aparece esta palabra. Dejan punar. Tyaktua dejan punar janma. Naitimam etiswarjuna. Krishna habla de tatua, de conocer de verdad, tal como es. Leemos la traducción de este 4.9. Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades,
al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Los Vaishnavas señalan que esta palabra, Tatvataha, cuando lo vemos aquí en la traducción individual, aquí está. Bueno, en realidad toda esta línea, Evan yo veti Tatvataha. Krishna viene diciendo que Evan, de esta manera, ya todo aquel que veti, que conozca, todo aquel que conozca, Tatvataha, en realidad, que conozca en realidad. Y en otros momentos esta misma palabra, este mismo término se utiliza así como conocer de manera científica, Tatvataha. Así que, volvemos al verso. Aparentemente esto es contradictorio porque doble naturaleza, digamos, en sus actividades, en sus lilas. Porque actúa como un ser humano ordinario y al mismo tiempo como no deja de actuar como el Señor Supremo, para que nos quede claro de que sí, de que no es solamente, no es que Él sea igual a nosotros. Y decía, aquí donde estaba, decía que no solamente es creer en Dios, sino que el Parampara nos ayuda a conocerlo en verdad. Y en ese conocerlo en verdad, también podemos encontrar lo siguiente, y es que Krishna, por ejemplo, cuando termina siendo amarrado por su mamá, Madre Yasoda lo amarra, indican las escrituras, el Bhagavatam y las escrituras dicen que Krishna estaba huyendo por temor a su mamá, estaba realmente teniendo miedo de su mamá. Como aquí lo dice Uddhava, Uddhava indica que huyó de Mathura por temor. Y el Bhagavatam, como dije, el Bhagavatam señala que sí, que él, cuando vio que su mamá venía con una vara en la mano, listo para reprenderlo y castigarlo, Krishna estaba lleno de temor y realmente estaba, sí, temeroso, a tal punto que Madre Yasoda lo amarra, termina amarrando ahí en un mortero. Y las escrituras indican que durante todo ese rato él estaba, ¿saben? Como un niño que termina enojado con su mamá. Y él no le hablaba a su mamá, sentía eso, de un cierto enojo con su mamá. Y de hecho, porque podríamos preguntar, ok, Krishna terminó siendo amarrado en el mortero. Y era una gran noticia para Vrindavana, porque por fin estaban amarrando a este travieso Krishna. Y todas estaban allí, las gopis, todas las amigas de su mamá. No era para nada menor aquel acontecimiento. Krishna por fin lo están amarrando, lo están castigando. Todos estaban ahí alrededor, viendo, observando. Por lo tanto, para Krishna no era tan, aparte del miedo que sentía por su mamá, como lo indica también el Damodarastakam, Krishna estaba huyendo, lleno de temor al ver la vara que tenía su mamá en la mano, con lágrimas en sus ojos incluso. Por lo tanto, lo amarran y todo el mundo estaba viéndolo ahí. Es una escena también no muy grata, es incómoda para Krishna. Está amarrado ahí en aquel mortero, mientras todo el mundo lo está viendo. Principalmente las gopis, las amigas de su mamá, a quienes él acostumbra a molestar todos los días, y ellas vienen y le ponen la queja a Madre Yasoda. Ellas están allí disfrutando de ver que por fin fue castigado. Pero ¿cómo hizo Krishna para desamarrarse? ¿En qué terminó esa historia? Podríamos preguntar. Las escrituras nos dicen que la persona a quien lo desamarró a Krishna fue su papá. Y pasaron varios días y Krishna no le hablaba a su mamá. Solamente se acercaba a su papá porque era él quien lo había desamarrado. Y su mamá lo había terminado amarrando y no estaba, como un niño que tenía como ese sentimiento hacia su mamá por haberlo amarrado enfrente de todos, además. Entonces podríamos decir, ok, Krishna nunca es alcanzado por estos sentimientos de temor. ¿Cómo es que Krishna puede sentir temor si es la suprema personalidad de Dios? Si Krishna surgió del pilar de aquella columna en el palacio de
Hiranyakashipu, Krishna surgió allí, listo para proteger a su devoto Prahlad. Y en realidad Nrisimha Deva, que surge de esta columna del palacio, es solamente una porción de Krishna. Y si no hay nada que pueda brindar más, que pueda, ¿cómo sería? Que pueda generar o pueda causar más temor que el señor Nrisimhadeva parado allí, y que, si recordamos Hiranyakashipu, todo el mundo, todos los semidioses le tenían miedo. Realmente le tenían miedo. Había conquistado y había desplazado a todos los semidioses como si nada. Todo el mundo le tenía miedo. Y luego aparece allí como si nada el señor Nrisimhadeva, y la canción indica que, tal como con sus pequeñas, no eran pequeñas, pero con sus uñas y con pequeños movimientos, desgarró todo el cuerpo de Hiranyakashipu como si nada. Y ese Nrisimhadeva es una porción apenas de Krishna. ¿Cómo es que Krishna va a tener miedo? Entonces podríamos concluir que Krishna tenía miedo frente a su mamá, pero que en realidad estaba actuando, porque en él no cabe el miedo. Y esa conclusión, pues, podemos decir que sí, es lógica, partiendo de lo mismo que indican las escrituras, ¿no? Pero lo cierto es que, a pesar de aparentemente lógica esa conclusión de que Krishna, en él no cabe el miedo, y por lo tanto, al huir de Madre Yashoda con lágrimas en sus ojos, estaba simplemente actuando y fingiendo como un actor, la respuesta es que no es así. Las escrituras indican que Krishna estaba con miedo en ese momento. Estaba, podemos decirlo así, siendo presa del miedo en ese momento, huyendo de Madre Yashoda. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que él no tiene miedo, pero en ese caso sí estaba siendo presa del miedo? La respuesta aquí es, bueno, hay varios puntos aquí en esta respuesta, pero la respuesta así general es Yoga Maya. Yoga Maya, la energía interna de Krishna, a través de Yoga Maya, hace posible todos estos arreglos para que Krishna sea puesto presa del miedo, para que los intercambios amorosos sean posibles. Es únicamente allí, en ese Vrindavan, en ese Vraja Vrindavan, en donde ocurren este tipo de cosas, gracias a Yoga Maya, que, si no, de lo contrario, sería un tanto aburrido para Krishna. Simplemente actuar como si simplemente fingir que tiene miedo. Simplemente, sí, actuar, fingir. Pero lo cierto es que no es verdad. Krishna es capaz de, por Yoga Maya, por su propia potencia interna, de absorberse en esos pensamientos, en esos sentimientos, en esas sensaciones, como si una persona ordinaria se tratara. Únicamente, de vuelta, únicamente en Vrindavan, en Vraja Vrindavan, en donde los intercambios son motivados por el amor puro. Saliendo de Vrindavan, Krishna no cae presa de ninguna manera del miedo ni situaciones similares. Similarmente, Krishna es capaz de conocer todo porque es omnisciente, pero al mismo tiempo, estando en Vrindavana, por ejemplo, él le encarga a sus sirvientes, algunos de ellos los loros, por ejemplo. Krishna le encarga a los loros que vayan por Vrindavan y identifiquen por qué lugar, en qué zona de Vrindavan están caminando las gopis, por ejemplo. ¿Por qué lado, por qué zona de Vrindavan se encuentran las gopis, sus amigas? A pesar de que él lo sabe todo. Pero en Vrindavana, entonces él, por propia disposición suya y por Yoga Maya, queda, sí, digamos que pierde esta omnisciencia cuando es necesario hacerlo. Y le toca pedir ayuda a sus amigos, a sus loros, y ellos sirven de esa manera. Y de esa forma se puede crear un intercambio amoroso y confidencial. Es un intercambio confidente entre Krishna y los loros, y ellos ayudándole a descubrir dónde se encuentran sus amigas, las gopis. Así es que vamos a detenernos aquí porque hemos tenido un problema aquí
en el flujo de la energía eléctrica. En cualquier momento se van a detener, se van a apagar todos estos aparatos que estamos usando. Vamos a detenernos aquí, habiendo mencionado que Uddhava decía entonces que al ver todo esto me desconcierta. Cuando pienso en Krishna, estos incidentes me producen aflicción. A pesar, como dijo Prabhupada, a pesar de que Uddhava sabía bien, muy bien, quién es Krishna y la situación de Krishna, realmente lo sabía muy bien. Pero aún así, motivado por el amor y movido por el amor, no dejaba de desconcertarse, no dejaba de causarle aflicción, la protección de Krishna, digamos, el bienestar de Krishna. Y similarmente, en el estudio nuestro, a pesar de que vamos conociendo la supremacía de Krishna, todas esas historias, todos esos pasatiempos no dejan de causar diferentes emociones en el lector, en el Vaishnava, que no solamente es un lector, sino que al momento de escuchar los lilas de Krishna o leerlos, no solamente está leyendo ahí, sino está disfrutando. Aquí Krishna, Prabhupada habló del disfrute, vamos a ver. Ajá. Todos estos arreglos se hacen para el disfrute, dice Prabhupada. Incluso para el disfrute del lector, que el Vaishnava que está leyéndolo. Saludos, Elisa Sánchez. Leo su pregunta. Si Krishna es todo amor, ¿por qué tenía coraje con Madre Yashoda? Sí, esa es la pregunta. Si Krishna es todo amor, entonces ¿por qué decapitó a tantos reyes y a Kamsa y a todos los demás? Si Krishna es todo amor, entonces ¿por qué razón va y molesta tanto a sus tías y las saca de quicio, digamos, y realmente las lleva al punto de enojarse con él? Y es que todos esos intercambios son necesarios para que incremente más el amor. Y este coraje de Krishna entra en el paréntesis, entra en el marco del amor. Ese coraje expresado por Krishna, porque es que lo amarraron al pobre. Sirve para, Krishna lo utiliza como recurso y como excusa, digamos, como una excusa para aumentar más el amor entre ellos dos, entre él y su mamá. No es un coraje en el cual Krishna quiere olvidar a su mamá y es un coraje que termina en separarlos a ellos dos, al contrario. Todo lo que Krishna utiliza son recursos para aumentar más el amor entre ellos dos, en este caso entre él y su mamá. Y de vuelta, no es, eso es permitido gracias a Yoga Maya. Así como en Krishna ocurre eventualmente el olvido, como yo ponía como ejemplo, este coraje también, no es que lo incapacita a él como suprema personalidad de Dios, sino que él, en calidad de suprema personalidad de Dios, se da el lujo de de utilizar estos recursos, como dije, como el olvido, como el coraje también. Sino, esto pone una posición, lo sitúa en una posición más maravillosa de Krishna. Él, siendo la suprema persona, se da ese lujo de utilizar, como dije, ese coraje y ese olvido, a pesar de que en él no ocurren ni el olvido ni el coraje, pero él mismo los utiliza para aumentar el amor entre él y sus devotos. De vuelta, esto es por Yogamaya, es porque él lo permite, no porque él pierda sus cabales, digamos. Muy bien. Que tengan un bonito jueves. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.